¿Alguna vez sentiste que algo dentro de ti se apagaba? Poco a poco, sin una razón clara. No era tristeza ni enojo, simplemente una sensación de vacío que te iba robando las ganas, las fuerzas y hasta el brillo de los ojos. Te levantas cada día, haces lo que debes, sonríes por costumbre, pero por dentro hay algo que ya no responde igual. Es como si el alma pidiera un descanso, pero el mundo no te lo permite. Empiezas a extrañar la versión de ti que reía sin motivo, la que soñaba sin miedo, la que encontraba sentido en lo más pequeño, y te preguntas en qué momento cambió todo. Cuándo el cansancio se volvió parte de tu rutina y cuándo la calma se transformó en silencio. A veces, sin darte cuenta, te desconectas de ti mismo. Y lo más duro no es que los demás no lo noten. Lo más duro es que tú mismo ya no sabes cómo volver. Te acostumbras a vivir en automático, a callar lo que sientes, a esconderte detrás de un «estoy bien» que cada vez suena menos creíble. Pero déjame decirte algo. Eso no significa que estés roto. Solo estás cansado. Y eso también está bien. Porque todos, en algún momento, necesitamos apagar el ruido del mundo para escuchar lo que nuestro interior intenta decirnos. Este video es para ti, que estás tratando de reencontrarte. Quédate hasta el final, porque voy a contarte cómo volver a encender esa parte tuya que aún brilla, aunque no lo creas. Y si este mensaje te llega al corazón, suscríbete a mi canal, porque aquí hablamos de lo que muchos sienten, pero pocos se atreven a decir. 1. Apagarte por dentro. Hay momentos en los que sin darte cuenta, algo dentro de ti empieza a apagarse. No ocurre de golpe, sucede lento. Como una vela que aún tiene cera, pero ya no encuentra aire. Empiezas a notar que te cuesta disfrutar las cosas que antes amabas. Ríes por costumbre, hablas por inercia, trabajas en automático. Desde afuera pareces igual, pero por dentro algo se está rompiendo sin hacer ruido. Esa desconexión no siempre se nota. A veces ni tú logras entender por qué ya no sientes lo mismo. Solo sabes que algo cambió, que la vida sigue, pero tú ya no estás del todo presente en ella. Y es que el alma no se apaga porque sí, se apaga por agotamiento, por sostener demasiadas batallas en silencio, por cargar culpas que no te corresponden, por seguir fingiendo que todo está bien cuando ya no lo está. Se apaga cuando entregas más energía de la que recibes, cuando callas lo que te duele por miedo a incomodar, cuando te olvidas de ti para no perder a los demás. Y llega un punto en que el cuerpo sigue funcionando, pero el corazón empieza a hablar con silencios. Te lo dice a su manera, con falta de motivación, con cansancio, con esa sensación de que nada te llena. No es debilidad, es el alma pidiendo pausa. Es la vida diciéndote que necesitas reconectar contigo. Hay una frase que lo resume bien. No estás roto, solo estás agotado de ser fuerte todo el tiempo. Y sí, a veces apagarte es la única forma que tiene la mente de pedir ayuda, la única manera que tiene el espíritu de recordarte que también necesita descanso. Pero lo más importante es entender que ese apagón no es un final, es una pausa necesaria, porque en la oscuridad el alma se reorganiza, revisa lo que sobra, lo que duele, lo que ya no vibra con tu propósito. Entonces llega un punto en que algo cambia. Ya no luchas contra la oscuridad. Aprendes a habitarla, a dejar que te enseñe, a observar sin juzgar, a escuchar sin huir. Y cuando menos lo esperas, esa chispa que creías perdida vuelve a encenderse. No tan grande, no tan brillante, pero más real, porque cuando renaces de un apagón interior, ya no vuelves a ser el mismo, vuelves con otra mirada, con otra paz, con una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo. El fuego interior se apaga para renacer distinto, más consciente, más sabio, más propio.
Así que si hoy sientes que dentro de ti todo se oscurece, no te desesperes. No intentes llenar el vacío con ruido o con personas. Permítete quedarte ahí, en silencio, porque incluso el silencio tiene algo que decirte. Y cuando finalmente escuches esa voz interior, comprenderás que no te apagaste. De solo estabas aprendiendo a brillar de otra manera. 2. El silencio que enseña. El silencio, ese espacio que muchos temen, pero que pocos comprenden. Vivimos rodeados de ruido, mensajes, conversaciones, pantallas, pensamientos que no paran. Y sin darnos cuenta, el ruido se vuelve un refugio, una forma de no escucharnos. Pero cuando la vida te obliga a detenerte, cuando todo se vuelve demasiado y el alma ya no puede más, entonces llega el silencio, no como castigo, sino como maestro. El silencio enseña cosas que las palabras nunca podrán explicar. En él descubres verdades que habías enterrado bajo distracciones. Aprendes que el vacío no siempre es soledad. A veces es solo el espacio que el alma necesita para volver a respirar. El silencio tiene su propio lenguaje. Habla con miradas, con pausas, con esa calma que al principio incomoda, pero luego cura. Al principio puede doler, porque cuando todo se calla, aparecen los pensamientos que habías evitado. Te enfrentas a tus miedos, a tus heridas, a esas partes tuyas que preferías mantener escondidas. Y ahí es donde muchos se rinden, porque el silencio no solo revela, también confronta. Te muestra lo que ya no encaja, lo que fingías, lo que necesitas dejar ir. Pero si resistes esa incomodidad, algo cambia. Empiezas a entender que el silencio no te castiga, te prepara, te devuelve la claridad que el ruido te había robado. Y esa claridad es poder. Los antiguos sabios lo sabían. Por eso buscaban la quietud, no como aislamiento, sino como conexión. Sabían que en la calma más profunda habita la respuesta que tanto se persigue afuera. El silencio no es vacío, es el escenario donde la mente se ordena y el corazón se alinea. Es la pausa que permite ver con ojos nuevos la respiración entre dos batallas, el instante donde el alma recuerda quién es. Y es curioso, porque cuando aprendes a escuchar el silencio, descubres que no estás solo. Hay una presencia, una energía serena que te acompaña. No viene de fuera, viene de dentro. Entonces entiendes que no necesitas llenar cada momento con palabras, ni buscar aprobación en el ruido de los demás. Basta con permanecer ahí, contigo, sin máscaras, sin prisas. El silencio te enseña a escuchar de verdad, a comprender lo que otros no dicen, a leer el lenguaje de la calma, a respetar tus propios tiempos y a no reaccionar por impulso ante lo que no puedes controlar. Porque cuando dominas el silencio, también dominas tu mente, y quien domina su mente, domina su destino. Así que cuando todo afuera te parezca demasiado ruidoso, cuando el mundo grite y no sepas qué hacer, elige callar, respira, escucha, porque ahí, en ese silencio que incomoda, es donde el alma se fortalece y donde empieza una vez más la verdadera transformación. 3. Amar el fracaso. Hay una lección que cuesta aceptar, pero una vez la comprendes, cambia tu forma de ver la vida. Entender que el fracaso no es tu enemigo. Desde niños nos enseñan a temerlo, a ocultarlo, a sentir vergüenza cuando llega. Pero el fracaso no destruye, transforma. A veces el alma necesita romperse un poco para dejar entrar la luz. Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Cada caída es parte del trayecto, cada tropiezo, una puerta que se abre hacia algo que aún no entiendes. El fracaso tiene una forma brutal de enseñarte. No llega con suavidad, llega con pérdidas, con decepciones, con cansancio. Te quita las máscaras,
Te deja solo frente a ti mismo y ahí, en ese silencio incómodo, te muestra lo que realmente eres. Epicteto lo explicó con claridad. No es lo que nos sucede lo que nos hiere, sino nuestra opinión sobre lo que nos sucede. Cuando fallas, no duele tanto el hecho, sino el juicio que haces sobre ti mismo. Y cuando logras soltar ese juicio, empieza el verdadero aprendizaje. El fracaso no viene a castigarte, viene a redirigirte, a romper lo falso, a limpiar lo innecesario, a recordarte que la perfección no existe. Séneca decía, el que ha caído, si se levanta, es más fuerte que quien nunca cayó. Y tenía razón, cada vez que caes y te levantas, algo en ti cambia. Te vuelves más paciente, más real, más sabio. Los fracasos te enseñan más sobre ti que los éxitos. El éxito infla el ego. El fracaso revela el carácter. Te muestra tu resistencia, tu temple, tu capacidad de reconstruirte. Y aunque al principio parezca injusto, luego entiendes que cada error fue una instrucción disimulada, una enseñanza disfrazada de pérdida. Fracasar no es perder. Perder es rendirse. Fracasar es avanzar por un camino distinto, con menos ilusiones, pero con más verdad. Sócrates lo resumió así: caer no es un fracaso. El verdadero fracaso es no levantarse jamás. Por eso, el sabio no teme caer, teme no aprender. El fracaso también limpia tu entorno. Cuando todo se derrumba, descubres quién te acompaña sin condiciones, quién cree en ti incluso cuando no estás brillando. Y eso, aunque duela, vale más que 1000 victorias. Amar el fracaso no es resignarse, es agradecer. Agradecer lo que te sacude, porque te obliga a evolucionar. Agradecer lo que te duele, porque te muestra que aún estás vivo. Epicteto decía también, dificultades son cosas que muestran lo que los hombres son. Y cuando las enfrentas sin huir, te das cuenta de que tu valor no está en lo que logras, sino en tu capacidad de seguir, incluso cuando todo falla. Amar el fracaso es amar la vida tal como es, sin filtros, sin garantías, sin falsas seguridades, porque solo quien abraza sus caídas con humildad termina caminando en libertad. Cada tropiezo deja una chispa escondida entre las ruinas. Y cuando logras verla, cuando miras atrás sin culpa, entiendes que nada fue en vano. Así que cuando falles, no bajes la mirada, respira, aprende y sonríe con serenidad. Porque cada vez que caes, la vida te está enseñando una forma nueva de levantarte. 4. Tu propio ritmo. Vivimos en un mundo que corre, donde todos parecen tener prisa, donde se glorifica la productividad y se mide el valor de una persona por lo que hace, no por lo que es. Y en medio de ese ruido, muchos olvidan algo esencial: cada alma tiene su propio ritmo. No todos avanzan a la misma velocidad, ni todos florecen en la misma estación, pero la sociedad empuja, te hace sentir que llegas tarde, que deberías haber logrado más, que el tiempo se te escapa si no te mueves al paso de los demás. Y esa comparación constante apaga la esencia, porque en el intento de alcanzar a otros, pierdes tu compás interior. Empiezas a correr detrás de metas que no son tuyas, a cargar sueños que no nacieron de tu alma, solo para sentir que perteneces. Epicteto lo advirtió hace siglos: no busques que los acontecimientos sucedan como quieres. Desea que ocurran tal como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. El verdadero equilibrio no está en la velocidad, sino en la coherencia con tu propio paso. Avanzar rápido no siempre significa avanzar bien. Hay caminos que necesitan tiempo, silencio, maduración. Marco Aurelio escribió: lo que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo es una mariposa. Cada proceso tiene su propio ritmo, y pretender forzarlo solo genera frustración.
A veces la vida te detiene no porque hayas fallado, sino porque aún no estás listo para el siguiente paso. El alma no entiende de relojes, entiende de experiencias, de ciclos, de aprendizajes, y cuando la mente se obsesiona con llegar, el alma solo quiere comprender. Caminar a tu ritmo no es pereza, es sabiduría. Es entender que el tiempo no se desperdicia cuando lo usas para sanar, para observar, para volver a ti. En un mundo que corre, detenerse es un acto de rebeldía. Es un recordatorio de que no estás compitiendo con nadie. Tu meta no es ser más rápido, sino más consciente. Séneca lo resumió con claridad. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y lo perdemos cuando lo invertimos en compararnos, en acelerar, en querer demostrar. La vida no necesita demostraciones, necesita presencia. Cuando logras respetar tu ritmo, descubres algo poderoso, que las pausas también son parte del progreso, que descansar también es avanzar y que incluso los silencios tienen su propósito. Caminar lento no significa rendirse, significa avanzar con los pies firmes, significa observar el paisaje, aprender del camino y disfrutar la travesía, no solo la meta, porque no todos los días son de impulso, algunos son de respiración, y en esa respiración es donde muchas veces llega la claridad. Así que no te compares, no te exijas ser quien aún no eres, fluye con tu propio ritmo. Y recuerda que el tiempo correcto no se mide en relojes, sino en momentos de verdad interior. Al final, no gana quien llega primero, sino quien llega completo. Y eso solo ocurre cuando tienes el valor de avanzar a tu propio ritmo. 5. El miedo disfrazado. A veces, el miedo no se muestra como tal. No llega gritando ni temblando. Se disfraza de prudencia, de lógica, incluso de humildad. Susurra cosas como, aún no es el momento, quizás después, no estás preparado. Y así, poco a poco, logra su cometido, mantenernos quietos. Lo más peligroso del miedo no es cuando lo sentimos claramente, sino cuando se disfraza de sensatez. Porque bajo ese disfraz nos convence de que estamos siendo responsables, cuando en realidad solo estamos retrocediendo. ¿Cuántas veces una oportunidad pasó frente a nosotros y la dejamos ir porque el miedo se presentó con otro rostro, el de la duda? El de la justificación razonable, el de la excusa que suena correcta, y sin darnos cuenta, la vida comenzó a reducirse. Las decisiones se hicieron pequeñas, las metas más lejanas, y lo que antes era un sueño se convirtió en un recuerdo de lo que pudo haber sido. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. Si te perturba algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello, y tienes el poder de revocar ese juicio en cualquier momento. El miedo disfrazado opera justo ahí, en el juicio. No ataca desde fuera, sino desde dentro. Nos hace ver peligro donde solo hay posibilidad. Nos hace creer que postergar es una forma de protegernos, cuando en realidad es una forma de rendición sutil. La mente teme perder control, teme el cambio, teme exponerse. Y cada vez que logra convencernos de esperar, gana una pequeña batalla. Pero lo que más la fortalece es el silencio, ese silencio interior donde dejamos de cuestionar nuestras excusas. Superar el miedo no significa eliminarlo, sino reconocerlo en todas sus formas. Verlo cuando intenta camuflarse en frases como «no tengo tiempo», «no es prudente», «quizás más adelante», y mirarlo de frente con la serenidad de quien sabe que la acción consciente es el único antídoto real contra la parálisis. Epicteto decía: «No busques que los acontecimientos ocurran como tú quieras, desea más bien que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá con serenidad».
El miedo siempre buscará disfrazarse, porque mientras no lo reconozcas, seguirá gobernando desde la sombra. Pero el día que lo veas tal cual es, sin máscaras, sin excusas, ese día el poder cambia de manos y la libertad interior deja de ser un concepto para convertirse en experiencia. 6. Cansado de ser fuerte. Hay momentos en los que el alma simplemente se cansa. Cansa de resistir, de aparentar control, de mantener la frente en alto cuando por dentro solo quiere descansar un poco del peso que lleva. Cansa de ser el pilar, el que no se quiebra, el que todos creen que puede con todo. Ser fuerte se vuelve una carga cuando se olvida que también somos humanos. Cuando la fortaleza se convierte en una máscara que impide pedir ayuda, llorar o reconocer que algo duele, porque no siempre se trata de aguantar. A veces se trata de soltar. Hay quienes confunden fortaleza con no sentir, como si ser fuerte fuera sinónimo de ser inmune. Pero el verdadero valor no está en negar el cansancio, sino en aceptarlo sin rendirse, en reconocer el peso sin dejar que nos hunda. Marco Aurelio escribió alguna vez: el alma se fortalece resistiendo, pero también comprendiendo. Y en esa frase hay una verdad profunda. No se trata solo de soportar, sino de entender lo que vivimos. Cada golpe, cada pérdida, cada decepción tiene algo que enseñarnos. Pero si solo resistimos sin comprender, terminamos endureciéndonos por dentro. A veces la mente pide silencio, no porque haya paz, sino porque está agotada de pensar. A veces el corazón necesita llorar, no porque sea débil, sino porque ya no puede seguir conteniendo tanto. Y está bien detenerse un momento y decir: ya hice suficiente por hoy. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y una de las formas más silenciosas de perderlo es fingiendo que estamos bien cuando no lo estamos. Porque cada sonrisa forzada, cada todo bien que no es real, va dejando grietas que tarde o temprano terminan abriéndose. La vida moderna nos enseña a ser fuertes a toda costa, a mantenernos productivos, invulnerables, siempre listos para el siguiente reto. Pero nadie enseña a descansar, a recuperar el alma después de la tormenta, a mirar el cansancio no como una falla, sino como una señal de que hemos dado mucho. Ser fuerte no significa no caer, significa tener el coraje de levantarse una vez más, aunque el cuerpo tiemble y la mente dude. Significa saber cuándo avanzar y cuándo detenerse para sanar, porque no hay fortaleza más grande que la de aquel que se permite ser humano, que acepta su vulnerabilidad sin vergüenza, que reconoce sus límites sin rendirse a ellos. Epicteto lo resumió de forma magistral: las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Cuando la vida te exige más de lo que sientes poder dar, ahí es donde se muestra quién eres realmente. No en la perfección, sino en la honestidad con la que afrontas tus caídas. Y quizás ese es el verdadero significado de la fortaleza: seguir caminando incluso cuando las fuerzas parecen agotarse. Pero hacerlo con humildad, sin negar el cansancio, sin fingir ser invencible. La fuerza auténtica no es la ausencia de dolor, es la serenidad con la que lo enfrentamos. Es poder mirar atrás y decir: sí, me dolió, pero seguí adelante. Y en ese seguir, el alma crece. Ser fuerte no es nunca rendirse, es saber cuándo detenerse para no romperse, es abrazar el cansancio como parte del proceso y seguir con menos peso, pero con más conciencia. 7. Volver a ser tú. Hay momentos en los que, sin darte cuenta, dejas de ser tú. La vida te va moldeando, las circunstancias te endurecen, las decepciones te vuelven más cauteloso y el miedo empieza a dictar tus pasos. Poco a poco, lo que un día fue esencia se va cubriendo de capas, de defensas.
de máscaras que nacieron para sobrevivir. Hasta que un día, frente al espejo, algo dentro pregunta en silencio, ¿dónde quedé yo? Volver a ser uno mismo no es regresar al pasado, es recordar la autenticidad que existía antes de los miedos. Es reconectar con esa parte del alma que no buscaba agradar, sino expresar, que no necesitaba demostrar, porque sabía quién era. Con el paso del tiempo aprendemos a adaptarnos, pero en ese proceso también nos vamos olvidando de nuestra esencia, y el precio de eso es alto, la desconexión interior. Marco Aurelio escribió, «Vuelve a ti mismo. Allí está la fuente del bien, y si la buscas, siempre brotará». Volver a ser tú no es rebelarte contra el mundo, sino reconciliarte contigo. Es dejar de vivir desde las expectativas ajenas y volver a moverte al ritmo de tu verdad. Durante años, quizá aprendiste a complacer, a mantener la calma cuando querías gritar, a sonreír cuando por dentro dolía. Aprendiste a protegerte, sí, pero también aprendiste a esconderte. El alma no se apaga de golpe, se apaga en silencio. Cada vez que finges ser algo que no sientes, cada vez que callas lo que te duele, cada vez que te niegas para no decepcionar a otros. Séneca escribió, «El mayor obstáculo para vivir es la expectativa que depende del mañana». Y es verdad. Cuando dejas de ser tú, comienzas a vivir esperando el momento adecuado para volver a serlo. Pero ese momento nunca llega, porque el mañana siempre se viste de excusas. La libertad real está en ser uno mismo hoy, aunque eso incomode, aunque eso implique perder a algunos en el camino. Volver a ser tú es recordar lo que te hacía sentir vivo. Es recuperar la voz que callaste, los sueños que aplazaste, la pasión que reprimiste por miedo al juicio. No hay mayor victoria que la de volver a sentirte coherente contigo, aunque el mundo no lo entienda, porque la paz interior no se compra con aceptación externa. Epicteto dijo, «El que se domina a sí mismo no será dominado por nadie». Y dominarse no significa controlarlo todo, sino conocerse, comprenderse y actuar desde la verdad interna. Ser tú mismo, con tus luces y tus sombras, sin disfrazar lo que eres para encajar. El alma se expande cuando se le permite ser auténtica, cuando deja de complacer y empieza a expresar, cuando convierte sus heridas en fuerza. Y sí, volver a ti puede doler, porque implica soltar versiones que un día te protegieron. Pero al hacerlo, renace algo mucho más poderoso, tu esencia. Volver a ser tú no es un regreso, es una liberación. Es recordar que nunca te perdiste, solo te dormiste bajo el ruido del mundo. Mírate dentro y reencuéntrate con ese ser que siempre estuvo ahí, esperando que le escuches otra vez. 8. La fe rota. Hay heridas que no se ven, pero cambian todo. Una de ellas es cuando se rompe la fe, no la fe religiosa, sino esa confianza silenciosa que tenías en las personas, en la vida, en ti mismo. Cuando la fe se quiebra, el alma se vuelve cautelosa. Ya no mira con esperanza, sino con sospecha. Ya no ama con entrega, sino con precaución. Y no porque no quiera creer, sino porque teme volver a caer. Romper la fe no ocurre en un instante. Es un proceso lento, hecho de decepciones pequeñas, de promesas incumplidas, de palabras vacías que se repiten hasta que el corazón deja de esperar. Pero lo más doloroso no es perder la confianza en otros, sino perderla en uno mismo, porque cuando eso pasa, el alma se apaga desde dentro. Marco Aurelio decía, lo que perturba al ser humano no son las cosas, sino las opiniones que tiene sobre ellas. Y cuando la fe se rompe, lo que cambia no es el mundo, sino la manera en que lo miramos. De repente, todo parece incierto. Lo que antes inspiraba seguridad, ahora genera dudas. Y en ese vacío, el miedo se disfraza de lógica, la desconfianza de sabiduría
y el corazón, cansado de tropezar, se encierra en su propio silencio. Pero el alma no fue creada para vivir desconfiando. Fue hecha para creer, para conectar, para sentir esperanza. La fe no es ingenuidad, es el puente invisible que sostiene la vida cuando no hay respuestas. Séneca escribió: cada vez que confías, te haces vulnerable, pero cada vez que no lo haces, te haces más débil. Y esa es la paradoja de la fe rota. Protegerte de todo también te aleja de todo. Cuando has sido herido, la mente se vuelve un guardián. Te repite que no vuelvas a confiar, que no expongas el corazón, que te mantengas a salvo. Y lo haces. Pero esa seguridad tiene un precio: la desconexión. Volver a creer no significa olvidar lo que pasó. Significa entender que el dolor no puede tener la última palabra, que las decepciones no definen la totalidad de la vida, que aún hay bondad, aún hay belleza, aún hay motivos para confiar. Epicteto dijo: no son las cosas las que nos dañan, sino la idea que tenemos de ellas. Y quizás la idea más dolorosa es creer que nunca más podremos volver a confiar. Pero la fe rota también enseña. Demuestra quién eras antes del dolor y quién puedes ser después de él. Te enseña a creer con más conciencia, a entregarte con más sabiduría, a confiar sin idealizar. Porque la verdadera fe no es la que nunca se rompe, sino la que después de romperse decide volver a levantarse. Volver a creer no es un acto de ingenuidad, es un acto de coraje. Es decirle a la vida: sí, me fallaron, pero sigo aquí. Sí, me dolió, pero aún tengo fe. Y cuando logras hacerlo, cuando tu fe renace desde la madurez y no desde la ilusión, esa confianza ya no depende del mundo, sino de ti. 9. Luz en lo simple. Vivimos buscando grandeza en lo lejano, como si la plenitud solo existiera en los logros, en los reconocimientos, en aquello que brilla a la vista de todos. Pero la verdadera luz, esa que calma el alma, no está en lo grandioso, sino en lo simple. El sabio Marco Aurelio escribió: muy poca cosa se necesita para vivir felizmente. Todo está dentro de ti, en tu manera de pensar. Y es verdad, la mente moderna confunde abundancia con exceso y olvida que lo esencial casi nunca hace ruido. Nos enseñaron a perseguir metas sin descanso, a medir nuestro valor en resultados, a creer que la paz está al final del camino, cuando en realidad la paz está en cada paso. Las cosas simples, una conversación sincera, una caminata bajo el sol, un momento de silencio, no son pequeñas, son las que sostienen la vida. Epicteto decía: no desees que las cosas sucedan como quieres. Desea que sucedan como deben suceder y tu vida transcurrirá serena. Ahí está el secreto de la serenidad, no en controlar, sino en aceptar. No en acumular, sino en apreciar. El alma cansada no necesita más cosas, necesita menos ruido, porque cuando simplificas, la mente se aclara y el corazón recuerda lo que importa. Séneca escribió: la vida es larga si sabes aprovecharla, y aprovecharla no significa llenarla de tareas, sino vivirla con presencia. Mira a tu alrededor. Hay belleza en la luz que entra por la ventana, en el aroma del café, en el sonido del viento, en la quietud de un amanecer. Pero para verla hay que detenerse, y ese es el mayor acto de rebeldía en un mundo acelerado: detenerse a sentir. El estoico no busca escapar del mundo, sino aprender a vivir en él con sabiduría. Y esa sabiduría se encuentra en lo simple, en decir gracias más seguido, en preocuparse menos, en comprender que cada día es un regalo. Aunque no tenga envoltura, la luz no está afuera, está en la forma en que miras, en la mente que aprende a descansar, en el corazón que vuelve a confiar, en el alma que entiende que no necesita más,
para sentirse plena. Cuando eliges lo simple, te liberas del peso de aparentar, del miedo a no tener, del deseo de controlarlo todo. Y en esa ligereza, la vida se vuelve clara. Marco Aurelio también dijo, todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. La simplicidad te devuelve esa perspectiva. Nada externo te da lo que ya posees dentro. Así que baja el ritmo. Suelta lo innecesario. Deja que la vida sea sencilla, porque en esa sencillez está su verdadera grandeza. 10. Empezar otra vez. Hay un día en el que todo cambia, y no porque el mundo se vuelva más amable, ni porque las cosas empiecen a salirte bien de repente. Cambia porque tú, sin saber muy bien cómo, te cansas de rendirte, de mirar hacia atrás con culpa o hacia adelante con miedo. Es ese día en el que te levantas con los mismos problemas de ayer, pero con una actitud distinta, sin excusas, sin el cuando tenga fuerzas, sin el ya no puedo más. Simplemente dices, voy a intentarlo otra vez. Y aunque no lo parezca, ese es el verdadero punto de inflexión. El día en que decides volver a empezar no tiene música épica, ni luces divinas, ni aplausos. Solo silencio. A veces incluso lágrimas, porque comenzar de nuevo no siempre inspira, a veces duele, a veces asusta, pero lo haces igual. Y eso, créeme, es mucho más valiente que seguir corriendo sin dirección. Volver a empezar no es un acto de euforia, es un acto de humildad. Es aceptar que fallaste, que te caíste, que te perdiste, pero que sigues aquí. Esa frase, aunque parezca sencilla, tiene un poder inmenso. Aún estoy aquí. No aún tengo fuerzas. Ni aún sé qué hacer. Solo eso, aún estoy. Y eso basta. La filosofía estoica lo explica con claridad. No puedes controlar lo que sucede, solo lo que haces con ello. Los estoicos, como Séneca o Epicteto, sabían que la vida se quiebra muchas veces y que reconstruirse no es una tarea de una sola ocasión, sino un proceso que se repite 1000 veces. Cada vez que decides no rendirte, te conviertes en aprendiz del arte de recomenzar, porque sí, empezar desde cero es un arte. No se trata de borrar el pasado, sino de reconciliarte con él, de mirar tus ruinas y decir, vale, esto se cayó, pero sigo respirando. Y mientras respire, puedo volver a construir. ¿Sabes qué ocurre cuando te atreves a comenzar sin miedo? Descubres que el miedo nunca desaparece del todo, pero deja de dominar tus pasos. Al principio te tiemblan las manos, dudas, te preguntas si tiene sentido volver a intentarlo. Y entonces llega algo inesperado, la calma, esa serenidad que aparece cuando dejas de buscar garantías y simplemente confías. Cuando entiendes que avanzar, aunque sea a ciegas, es mejor que quedarte inmóvil. La mente se aclara cuando el cuerpo se mueve. A veces el primer paso no te lleva donde querías, pero te saca del lugar donde ya no podías quedarte. No necesitas tener todo claro para avanzar. Nadie lo tiene. Estamos obsesionados con la idea de que solo podemos actuar cuando todo está ordenado, cuando no hay dudas, pero eso nunca sucede. La claridad llega caminando, no antes. Empiezas confundido, cansado, con miedo, y de pronto algo se acomoda, no porque cambie el mundo, sino porque cambias tú. La vida recompensa a los que actúan sin certezas, a los que se atreven sin mapa, a los que avanzan sin promesas. Y claro, no faltará quien te diga que volver a empezar es una pérdida de tiempo, que ya lo intentaste, que ya fallaste, que a tu edad o en tu situación no tiene sentido. No los escuches. No todos entienden que empezar otra vez no es retroceder, es negarte a quedarte estancado. A veces volver al punto de partida no es un fracaso, sino una segunda oportunidad para hacerlo mejor. Piensa en el amanecer. El sol sale cada día. Aunque haya llovido toda la noche,
no pide permiso, no se justifica, simplemente aparece. Tú deberías hacer lo mismo. No necesitas tener todo bajo control, solo volver a aparecer. Cada mañana es un recordatorio silencioso de que aún puedes. Y aunque suene poético, es la verdad más práctica que existe. Los estoicos practicaban una idea poderosa, la premeditatio malorum. Imaginar lo peor que podría pasar, no para rendirse, sino para perderle el miedo. Y cuando lo haces, te das cuenta de que incluso si lo pierdes todo, mientras sigas aquí, puedes volver a empezar. Todo lo demás se reemplaza. Así que cuando sientas que ya no puedes más, repítelo. Aún estoy aquí. Dilo aunque no lo creas, aunque duela. Dilo hasta que lo sientas. Porque en esa frase hay una verdad indestructible. Mientras respires, siempre hay algo que puedes reconstruir. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo. Y cuando mires atrás, verás que no fue el miedo lo que te detuvo, sino el tiempo que perdiste dudando de tu capacidad para volver a empezar. Porque empezar otra vez no significa volver al principio, sino avanzar desde la experiencia. Y eso, amigo mío, es mucho más poderoso que no haber caído nunca. Si algo enseña la vida en sus momentos más duros, es que volver a empezar no es debilidad. Es la forma más silenciosa y más valiente de gritarle al mundo, aún estoy aquí. Y al final de todo, te das cuenta de que la vida no se trata de no caer, sino de aprender a levantarte con más calma, con más conciencia, con más sabiduría. Cada caída te forja, cada pérdida te limpia, cada silencio te enseña y cada nuevo comienzo te recuerda que aún tienes el poder de elegir. Porque nada, absolutamente nada, es más poderoso que un alma que se niega a rendirse. No importa cuántas veces lo intentes, ni cuántas puertas se cierren. Lo único que verdaderamente cuenta es que sigas apareciendo una y otra vez. Así que cuando sientas que no puedes más, cuando todo parezca perdido, mírate al espejo y repite esas palabras. Aún estoy aquí. Porque mientras sigas aquí, todo puede volver a comenzar. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Superación Mental Positiva. Un espacio creado para recordarte que la mente puede sanar, que el alma puede levantarse y que siempre hay una forma de empezar otra vez.